Bueno, muchachos, buenas noches. Voy a volverles a aclarar el proceso en el que ustedes deben andar estas siguientes 2 semanas, que ya lo deben de estar haciendo. Ustedes tienen este archivo, básicamente este archivo lo tienen en la carpeta de Google Drive, ¿sí? Historia clínica multidimensional en versión PowerPoint. Ustedes deben tomar este archivo con su caso clínico, no su reporte de caso, porque todavía no estamos en reporte de caso. Básicamente este archivo es el que deben ir empezando a hacer su historia clínica multidimensional. ¿Qué contiene la historia clínica? Una historia clínica hecha con todas las herramientas que ustedes ya conocen, ¿sí? Aquí está la identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, que yo no tengo a esta altura que venir a explicar eso. La revisión por sistemas, en antecedentes personales los relevantes, los más importantes, en familiares, deben hacer un familiograma que ya lo deben hacer, un ecomapa. Signos vitales, incluyendo los datos antropométricos y un examen físico completo. ¿Cómo va a ser el análisis de caso clínico? Pues lo primero, deben hacer un gráfico que básicamente en el centro está el paciente y colocan todos los hallazgos positivos que encontraron en el paciente desde la anamnesis hasta el examen físico. Eso aparece en una imagen, ¿cierto? Un muñequito y ustedes simplemente colocan los datos relevantes. Después, ¿qué deben hacer? Un resumen de identificación por problemas, por signos o por síntomas. Es decir, lo ideal es ubicar síndromes acá y los problemas de contexto, o sea, no solo son los orgánicos, sino los problemas que ustedes identifican con la historia clínica de este paciente. Después, ¿qué hacen? Básicamente, ustedes ya saben hacer una patografía, porque ahí lo que van a hacer es un mapa sistémico del compromiso orgánico y de la historia natural de la enfermedad. Después, ¿qué hacen en el cuarto punto? Básicamente, la explicación fisiopatológica de los signos y síntomas que el paciente tiene. Eso es lo que tienen que hacer ahí. El punto 5, colocan de acuerdo a los síndromes que ubicaron o los diagnósticos diferenciales orgánicos que el paciente tiene, ¿sí? Si tiene un dolor torácico agudo, entonces ponen dolor torácico de origen coronario, dolor torácico de origen no coronario, cada una de las cosas y correlacionado con el paciente, que de eso apunta a tener el paciente. El impacto de la funcionalidad, orgánico, actividad, rol y dominio, básicamente qué es lo que está impactando esa enfermedad. Luego hacen correlación clínico-paraclínica. ¿Qué paraclínicos deben solicitar? ¿Cuáles tiene el paciente y cuál es la interpretación de esos paraclínicos? Van a aplicar leyes diagnósticas. Ya muchos de ustedes han rotado conmigo y saben cómo aplicar. ¿Cuáles leyes? Básicamente la ley de lo más frecuente, que es básicamente con base en la epidemiología, en la prevalencia. La ley de la prioridad, es decir, cuál es la patología que más de urgencia se debe descartar en el paciente. La ley de Agatha Christie, recuerden cuál es la escena del crimen, cuál es el arma homicida, cuáles son los cómplices. Y luego la ley de la parsimonia. Recuerden que ustedes tienen acceso a mi canal en donde hay conferencias que explico claramente cada una de esas. Y luego, ¿qué tratamiento ha tenido el paciente? Simplemente mencionar los tratamientos recibidos. Para llegar al final, hacer un resumen diagnóstico sindromático, que prácticamente lo tienen arriba, un diagnóstico etiológico, diagnóstico topográfico anatómico, un diagnóstico fisiopatológico y el específico. Y aquí hay un cuadrito en donde van a identificar cada una de esas preguntas y el manejo integral propuesto. Al final, una bibliografía con webgrafía, y esa es la historia clínica multidimensional. En la semana 8 más o menos, o 9, en 2 semanas, vamos a escoger seguramente 2 espacios de miércoles y miércoles para que cada grupo presente este resumen de la historia multidimensional. Creo que soy claro. Deben empezar cada uno a crear esta semana su archivo y empezarlo a nutrir para yo irlo revisando. ¿Listo?